En esta ocasión vamos a estudiar la clase 2.12, que es una guía de ejercicio práctico lo aprendido. Únicamente son 4. Vamos a hacer referencia a la solución, digamos, de cada uno de estos problemas, que nos va a servir como un repaso en el cierre de la unidad. En primer lugar, nos pide acá, o nos pregunta, cuáles de los siguientes cuadriláteros pueden ser paralelogramos. Menciona cuál de las condiciones que aprendimos en la clase 6 de esta lección se aplica. Por ejemplo, aquí en la primera figura, que no sabemos si es paralelogramo, pues hay varias cosas que podemos observar. Primero podríamos ver los lados que están opuestos, se puede notar que son de la misma medida. Esto es un parámetro para saber que son paralelogramos, ¿no? Otro parámetro que sirve para saber si son paralelogramos es sumar dos ángulos consecutivos, es decir, suma dos ángulos que estén a la par. Si la suma de dos ángulos que estén a la par le da 180, es porque la figura es un paralelogramo. Y efectivamente, si usted suma 58 más 122 le va a dar 180. Por lo tanto, como la suma es 180, entonces esa figura debe ser un paralelogramo necesariamente. Necesariamente debe serlo. ¿Por qué razón? Porque dos ángulos consecutivos son suplementarios. Y si dos ángulos consecutivos, es decir, dos ángulos que estén a la par, son suplementarios, entonces con toda seguridad es un paralelogramo. Entonces lo mire por donde lo mire, ya sea que lo haga de esta manera o lo haga de esta manera, cualquiera de las parejas le va a resultar 180 grados y por lo tanto es un paralelogramo. Otra condición que debe cumplir las figuras para que sean los cuadriláteros, perdón, para que sean paralelogramos es que los lados que están opuestos o los lados opuestos sean de la misma medida. Si los lados opuestos son congruentes, entonces podemos decir que es un paralelogramo. No obstante, en este caso podemos darnos cuenta que este lado mide 4.2 y el que está enfrente mide 4. Entonces los que están enfrente no son iguales, son distintos. Como no son iguales, no son congruentes, entonces esa figura con toda seguridad no es un paralelogramo. En el caso del tercer cuadrilátero, como ustedes pueden ver, lo que nos están dando son las diagonales. Y en el caso de las diagonales podemos observar que este segmento es igual que este y este segmento es igual que este, lo cual quiere decir que las diagonales se han cortado exactamente a la mitad en este punto. Y efectivamente, en un paralelogramo, como hemos visto en las clases anteriores, las diagonales se bisecan, es decir, se parten exactamente en dos partes iguales cada una. Entonces, hay una diagonal que mide 6, que es 3 más 3, y la otra diagonal mide 4, que es 2 más 2. Entonces, las diagonales, como se parten a la mitad o se bisecan, como lo queramos ver, ¿verdad? En el punto medio, eso es más que suficiente, es una condición suficiente para poder decir que la figura es un paralelogramo y con eso hemos evacuado el primer ejercicio. En el caso del ejercicio 2 nos pide demostrar que si en un cuadrilátero las diagonales son perpendiculares, congruentes, es decir, son de la misma medida las diagonales, tal cual usted lo puede ver, se refiere a esto y a esto, ¿verdad? Estas son las diagonales, las que estoy marcando ahí. Entonces me está diciendo que son perpendiculares, es decir, forman ángulos rectos aquí, ángulos de 90 grados y son de la misma medida. Se cortan en el punto medio, es decir, parten a la mitad todos los lados, entonces es un cuadrado. ¿Cómo podemos garantizar que esa figura que acabamos de generar es un cuadrado? Primero que nada podemos ver que el lado DO, que sería este, con el lado BO, que sería este, tienen que ser exactamente de la misma medida, porque ya nos está diciendo que se han cortado las diagonales en el punto medio. El lado AO lo comparten, entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados, como pueden notar ustedes. Es decir, lo que estoy diciendo es que en este lado y en este se forman ángulos de 90, se forma un ángulo recto. Entonces, luego al analizar los triángulos, en el triángulo B0A, que sería este triángulo que estoy marcando acá, tiene que ser congruente con el triángulo D0A, este. ¿Por qué razón tiene que ser congruente? El criterio que vamos a utilizar es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque conocemos este lado que es compartido, conocemos este otro lado que es de la misma medida y conocemos este ángulo. Entonces, el ángulo compartido por los dos lados. Entonces, aquí tenemos el caso lado, ángulo, lado, independientemente de hacia donde quiera que lo podamos analizar, porque también pudiéramos analizarlo en el contexto del otro triángulo y también se da el mismo caso, ¿verdad? Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, podemos decir que este triángulo y este son congruentes, son exactamente de la misma medida. Por lo tanto, AB, que sería este lado, tiene que ser igual a DA.
Ahí tenemos, los voy a dejar marcados así con celeste para que sepamos que son de la misma medida, por la definición de congruencia. Pues porque si ya sabemos que dos triángulos son congruentes, entonces todos los lados y todos los ángulos tienen que ser de la misma medida. Luego analizamos otra pareja de triángulos, el lado AO, que sería siempre este, que estoy marcando acá, y el lado CO, que sería hacia abajo, ¿verdad? Entonces me está diciendo, mire, este lado con este son de la misma medida. Por otro lado, el lado de O, que sería este otro, también lo están compartiendo. Entonces ahí podemos decir que son iguales, son todos de la misma medida. El ángulo D0C que se formaría, el D0C sería este de acá. Pueden notar ustedes que es opuesto con el vértice con el ángulo de 90 grados. Como es opuesto por el vértice, pues aquí tiene que medir forzosamente 90, aunque el problema no me lo diga. Y por otro lado, los triángulos que se forman tienen que ser congruentes, ¿verdad? El triángulo D0C, que es el que se forma aquí abajo, el que estoy marcando el verde, con el triángulo D0A, que sería el que se forma aquí arriba, podríamos decir que son exactamente de la misma medida, porque tienen dos lados que son congruentes y un ángulo que es de la misma medida. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado son congruentes y el ángulo que se forma en ambos casos es de 90 grados. Entonces ya tenemos que este lado es igual que este, ¿verdad? Y tendría que ser igual a este de acá abajo. Entonces tenemos ya tres lados que son de la misma medida. Ahora tendría que seguir comparando con el cuarto triángulo, que sería el que se forma aquí abajo, ¿verdad? Con cualquiera de los otros tres. Entonces podemos decir que el triángulo B0C, que sería el que acabo de marcar en verde, es congruente con el triángulo D0C, que sería este otro, ¿verdad? Por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces podemos ver que cada uno de los lados tienen que ser exactamente de la misma medida. Todos tienen que ser de la misma medida necesariamente. Entonces, en pocas palabras, estoy diciendo que eh, este lado es igual que este, es igual que este, es igual que este. Entonces, justamente lo que hemos formado es un cuadrado. Entonces, vemos que los cuatro lados que se forman son de la misma medida y por lo tanto, para garantizar que es un cuadrado, no basta solo con los lados, también tengo que probar que los ángulos miden 90 grados. ¿Verdad? Para probar que los ángulos miden 90 grados, podríamos perfectamente llamarle de alguna manera acá. Yo le voy a llamar teta a cada ángulo, pero como ya quedamos que todos los triángulos son congruentes, entonces todos estos ángulos se llaman de la misma manera. Teta es una letra griega que se utiliza normalmente para nombrar ángulos. Entonces pueden ver que como todos los ángulos son iguales, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y falta esta. Serían 8. Entonces aparece 8 veces teta. 8 veces. Por eso aquí ustedes pueden ver que les he puesto 8 teta. Entonces, para saber cuál es la suma de ángulos internos, ya sabemos que la fórmula es 180 por n menos 2, donde n es el número de lados. Esa fórmula la vimos ya hace algunos meses. Eso es, pues si usted quiere saber cuál es la sumatoria de ángulos internos de un polígono, entonces 180 grados lo multiplica por n menos 2, donde n es el número de lados. Si estamos hablando de una figura, de un cuadrilátero, entonces en lugar de n se pone 4. Por eso usted puede ver aquí que dice 4 menos 2. Entonces tenemos 4 menos 2 sería 2 y 2 por 180 da 360 grados. Si eso es cierto, entonces a la hora de despejar tenemos 8 teta igual a 360. Entonces ese 8 pasa a dividir al otro lado y le quedaría 360 entre 8. Y si usted divide 360 entre 8 da 45. Cada ángulo mide 45, como pueden ver. Voy a borrar todo y voy a volver a escribir para que vean a lo que me refiero. Si este ángulo mide 45 y este otro mide 45, entonces todo cuánto mide. Todo el ángulo mide 90 necesariamente. Entonces todos los ángulos son de 90 grados aquí y como todos los ángulos son de 90 grados, es cuadrado. Si yo no demuestro que los ángulos son de 90 grados, no puedo concluir que es cuadrado, porque pudiera ser un rombo, ¿verdad? Si no demostramos cuál es la relación entre los ángulos. Y ya vimos que todos los ángulos miden 90 y que todos los lados son iguales, por lo tanto, esa figura es un cuadrado. Ahí tenemos respondido al segundo. En el caso del tercero, en el dibujo, E y F están en la diagonal BD, se refiere a este punto y a este, y la diagonal BD es el segmento más largo. Entonces, el paralelogramo ABCD, que es el paralelogramo grande, tenemos que BE es este lado, es igual a EF, que sería este, y es igual a FD, que sería este. Es decir, lo que se ha hecho ahí es que se ha partido en tres partes iguales, se ha trisecado ese segmento, ¿verdad? Entonces tenemos que este lado es igual que este y es igual que este. Todo lo que he marcado en celeste es de la misma medida. Entonces nos pide demostrar que el cuadrilátero
AECF es paralelogramo. Se refiere a esta figura. Mire que estoy marcando en celeste. Me está pidiendo que demuestre que es un paralelogramo. Bueno, para poderlo demostrar podemos ver que podríamos llamarle G al punto de intersección de AC y BD. Entonces voy a trazar una diagonal por acá. Voy a trazar una diagonal acá y este puntito que estoy marcando acá, ese puntito, es el que le estamos llamando G. Mire, entonces aquí este segmento EF vendría a ser diagonal de esta figura interna, que es la que queremos demostrar que es un paralelogramo. Entonces, si ese es un punto de intersección, y podemos demostrar varias cosas. AG, que sería este lado, tiene que ser igual a CG, es igual a este otro. ¿Por qué son de la misma medida? Porque es una diagonal y las diagonales se bisecan en su punto medio. No hay que olvidar eso. Por otro lado, el segmento EG lo voy a marcar con otro color, aunque se ve un poco desordenado, pero es la única manera que tengo aquí de poder demostrar ahorita. EG es este segmento. Mire, EG, ¿cómo lo puedo calcular? Podría ser BG, que es el grande. Mire, a BG le resta BE. Lo voy a marcar con otro color para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. O sea, lo que estoy diciendo es, a la llave roja le quitamos la morada, ¿verdad? Eso estoy diciendo. Entonces, si al segmento que está marcado en rojo le quito el que está marcado en morado, me queda el que marqué con un óvalo, que sería el segmento EG. Y del otro lado podría pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Haciendo el mismo análisis, tendríamos que el segmento DG, ¿quién es DG? Sería todo este, ¿verdad? Todo este. DG menos DF, que sería este otro, nos va a quedar este segmento de aquí, mire, al hacer la resta de los dos tramos. Entonces, vemos que realmente es un paralelogramo porque las diagonales se han bisecado y podríamos calcularlos exactamente de la misma medida. En un paralelogramo las diagonales se bisecan, se parten exactamente a la mitad. Entonces, podemos notar entonces que tiene que ser un paralelogramo porque se han partido a la mitad de las diagonales al trazarla. Luego en el 4 nos pide probar que ABCD es un cuadrado y los lados señalados son congruentes, es decir, son de la misma medida, cada uno de los lados que ustedes pueden ver aquí. Esos que están marcados con doble raya me está pidiendo que demuestre que son congruentes y que además demuestre que EFGH, que es la figura que se muestra adentro, también es un cuadrado. Aparentemente lo es, ¿verdad? Casi a simple vista, pero en geometría forzosamente hay que demostrar todo y no podemos asumir nada. Entonces podremos ver a partir de la información del problema que el segmento de A, que es este, es igual al segmento AB. Esos dos segmentos son iguales. Por otro lado, para calcular de A podríamos sumar de H, lo voy a marcar con otro color para que vean a qué me refiero. DH es este y HA es este, es decir, podríamos sumar los dos pedacitos, ¿verdad? Y del otro lado podríamos sumar los dos pedacitos que serían AE con EB y estamos diciendo que son exactamente de la misma medida. Por otro lado, ya me está diciendo que HA, que sería este tramo que tiene doble rayita, es igual que este otro, ¿verdad? Que EB. Entonces, si esos dos tramos son iguales, no tenemos otra opción más que, con toda seguridad, el segmento HD tendría que ser igual al segmento AE. Lo voy a borrar por acá y estoy diciendo que este lado tendría que ser también igual que este, necesariamente, ¿verdad? Luego hacemos el análisis del otro lado de H más HA es igual a BF más FC. Hasta ahora estoy comparándolo con el de abajo, ¿verdad? Este y este. Entonces podemos notar que en el caso de el de arriba ya tenemos que esta parte común, ¿verdad? Este lado es igual que este. Entonces, si eso es cierto, necesariamente tendrían que ser de la misma medida este lado con los dos que marqué en celeste, ¿verdad? Tienen que ser exactamente de la misma medida y el mismo análisis podríamos hacer del otro lado, ¿verdad? Podríamos hacerlo con cualquiera. Entonces, si comparáramos también, por ejemplo, este lado con cualquiera de los lados, podríamos notar que, por ejemplo, si comparo el lado DC completo, lo puedo comparar con el BC completo, se pueden dar cuenta ustedes que este tramo es exactamente de la misma medida que este. Por lo tanto, el lado GC tendría que ser igual que BF. Entonces, los que he marcado en celeste y en rojo necesariamente tienen que ser los que he marcado con la doble raya, ¿verdad?
tienen que ser necesariamente iguales. Entonces, como tenemos dos lados que son iguales, necesariamente todos los ángulos tienen que ser de la misma medida, ¿verdad? Y si todos los ángulos tienen que ser de la misma medida, entonces ahí tenemos claramente que está demostrado que es un cuadrado. Aquí, al analizar cada uno de los triángulos, podemos ver que todos son congruentes entre sí. Los cuatro triángulos que se forman, me refiero a este, con este otro y este otro de acá. Los cuatro triángulos que se han formado son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, ¿qué sucede? Si tenemos que esos son congruentes, podríamos analizar entonces que los cuatro lados son iguales. Los cuatro lados tendrían que ser iguales. Aquí, en el caso de esta figura interna, los cuatro lados son iguales, eso estamos diciendo, pero por supuesto que no basta con eso porque podría ser un rombo, ¿verdad? Entonces, para decir que es cuadrado, tengo que demostrar qué pasa con los ángulos. Entonces, aquí me han marcado dos ángulos, el ángulo beta y el ángulo teta. Podemos ver que la suma de ellos pues tiene que ser 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ángulos agudos. Entonces en los triangulitos me refiero a esto, miren para que se fijen, en el triángulo rectángulo hay un ángulo que es recto, entonces los otros dos ángulos, que ahí se le ha llamado con letra griega, digamos que este ángulo fuera X y que este ángulo fuera Y, entonces usted debe tener claro que al sumar X más Y le tiene que dar 90, es decir, la suma de los ángulos agudos le va a dar 90, porque si le suma el otro 90, le da 180. Justamente hemos demostrado que la suma de ángulos internos es 180, ya lo sabíamos. Entonces es justamente lo que está haciendo aquí el problema. Está diciendo, mire, la suma de este ángulo con este es 90 grados, la sumatoria. Luego, ¿qué más podríamos demostrar? Bueno, podríamos demostrar que este ángulo que aparece por acá, mire, hemos agregado un tercer ángulo. Ustedes pueden notar que se forma un solo ángulo. Aquí se forma un solo ángulo. Entonces, el ángulo que se forma es una semicircunferencia, ¿no? Completo. Quiere decir entonces que la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Si ya sabemos que teta más beta es 180, es 90, perdón, podríamos sustituirlo. Sabemos que teta más beta más alfa es igual a 180 grados. Pero ya sabemos que la suma de estos dos es 90, entonces nos quedaría 90 más el ángulo alfa es igual a 180. Entonces tendríamos que alfa es igual a 180 y el 90 pasa a restar, ¿verdad? 180 menos 90, entonces alfa quedaría igual a 90 grados. ¿Y quién es el ángulo alfa? El ángulo alfa es el ángulo interior de la figura, ¿mire? Es decir, cualquiera de esos. Entonces, como este mide 90, todos tienen que medir 90 porque los lados son iguales. Y si los lados son iguales, los ángulos también lo son, por lo tanto es un cuadrado, dado que ya demostramos que el ángulo mide 90 y que todos los lados son iguales. Eso es todo en este video.